vamos a comenzar con una nueva unidad que sería matrices. Y en este tema, bueno, anteriormente hablamos un poco de ello, pero ahorita vamos a enfocarnos en trabajar directamente acerca de las matrices. Aquí vamos a ver aplicaciones específicas de cómo trabajar, operar matrices y llegar a ver cómo esto se puede trabajar en arqueología, en seriaciones, inclusive hasta criptografía, que es el primer proyecto que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, primero pues vamos a comenzar hablando acerca de las matrices, continuando hablando de las matrices, que nosotros habíamos dicho la última vez que las y los valores que están dentro de las matrices se le llama elementos de la matriz, pero estos van a ser representados por por letras minúsculas. Entonces vamos a ir colocando algunos valores de las matrices. Por ejemplo, aquí tengo A11, A12, hasta que lleguemos a AM1. Entonces, 21 es aquí. Vamos a ver, yo puse 1, 2 y es 2, 1. Entonces lo que va a ir cambiando, por ejemplo, en este caso, es que los renglones van a ser el primer número que va a ir señalando acá. Y la columna va a ser el segundo número que nosotros tengamos acá. Entonces, si este es A11, este va a ser A12, A22, hasta que lleguemos a AM2, que sería los mismos valores que nosotros podemos tener. Entonces esto puede continuar su rumbo hasta llegar a A1N, porque va a ser la fila, el renglón 1, columna N. Entonces, lo mismo seguiríamos aquí con A2N, y esto pues continuaría de la siguiente manera. O sea que aquí vamos a poder observar de que esto continúa en los diferentes puntos. Entonces aquí tendríamos AMN, que esas serían las representaciones de las columnas y las matrices. Entonces siempre el valor que nosotros tengamos en esta posición, estos que tengamos en esta posición, es a lo que nosotros habíamos llamado como la diagonal principal, que eso es importante que no dejemos de mencionarlo, que está la diagonal principal. Entonces esta va a ser una matriz de tamaño n por n, que va a ser de tamaño m por n. Vuelvo a repetir que en este caso aquí ya hablaríamos siempre de que la primera es la fila y la segunda es la columna. Ahora, la diagonal principal, por lo general, se va a dar cuando la matriz es cuadrada. Entonces, por ejemplo, que a nosotros nos den a los elementos IJ, el IJ va a representar, el I va a ir representando a los primeros valores, que va a ser la fila, y el segundo valor, que la J va a representar la columna. Puede ser fila o renglón, que la mayoría lo va tomando como renglón por las R's que se van tomando en este caso. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dieran la siguiente matriz, por ejemplo, que tengamos 1, 3, 2, menos 2, menos 3, 7, menos 1, 4 y 5, y nos pidan los elementos A12,
A2, 3 y A3, 1. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir buscando por medio de las posiciones que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, en el caso del A1, 2, que nosotros podemos observar perfectamente que es este, menos 2. El A2, 3, que sería el 4, y el A3, 1, que sería el valor de 12. Entonces, todos estos van a ir representados por posiciones. Y como usted ya sabrá, por lo que trabaja, siempre tienen algunas posiciones específicas para poder ir demostrando diferentes situaciones. Entonces, vamos a ver en el caso de aquí, para trabajar la adición de matrices. Lo primero que podemos decir es de que para que podamos sumar dos matrices, tienen que tener el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, no se puede sumar. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos digan que sumemos A más B, y nos dan la matriz A, que es 1, 3, 5, menos 2, 5, 6, 5, 4 y 2. La suma, créame que la suma no tiene ningún inconveniente para hacerse las operaciones. Aquí nos quedaría, por ejemplo, la matriz 2, que va a ser 5, menos 6, menos 8, 1, 4, 3, 7, 2 y 5. Entonces es fácil encontrar la matriz C, porque la matriz C prácticamente nos va a dar la sumatoria de las dos anteriores. Y aquí, pues algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es ir sumando los valores que nosotros podamos tener. Por ejemplo, aquí se sumaría 1J, el A1J y J más el B y J. O sea, vamos a ir sumando valor con valor para ir obteniendo los elementos de C y J. Entonces aquí podemos sumar, por ejemplo, 1 más 5, que nos va a dar 6, 3 menos 6, que nos va a dar menos 3, 5 más menos 8, que nos va a dar menos 3, menos 2 más 1, que nos va a dar menos 1, 5 más 4, que nos daría 9, 6 más 3, que nos daría 9, 5 más 7, que nos daría 12, 4 más 2, que nos daría 6, y por último 2 más 5, que nos daría el número 7. Y ahí tendríamos prácticamente los valores que nos darían para poder determinar esta situación. Vuelvo a señalar, no podríamos sumar dos matrices, no existe el resultado de sumar matrices con diferente tamaño. Esto sería algo importante señalar en la misma situación. Miremos en el caso que nos den dos matrices distintas. Vamos a ver acá que tengamos, por ejemplo, la matriz A, que va a ser 1, 4 y 7, 0, menos 2 y 3. La matriz B, que va a ser lo siguiente: 2, 5 y 6, menos 3, 1 y 8. Y la matriz C, que sería, en este caso, menos 5, 4, 2 y 7. Entonces, en este caso nos dice determine A más B y A más C. Bueno, entonces A más B, pues va a ser muy sencillo encontrar el valor A más B, porque sería la suma de los valores de A más los valores de B. Por ejemplo, aquí 1 más 2, vamos a dejarlo representado para que usted lo pueda ir observando. 4 más 5, 7 más 6, 0 menos 3, menos 2 más 1 y 3 más 8, que nos daría los siguientes resultados: 3 menos 3, 9 menos 1, 13 y 11.
En el caso del segundo, si nosotros miramos el tamaño de esta matriz, ¿cuál sería el tamaño de esta matriz? Este es M serían los renglones. Si usted 2 por 3, exactamente. Entonces este es 2 por 3, este es 2 por 3 y este es 2 por 2. Entonces, como A y C no tienen el mismo tamaño, estos no se pueden realizar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a continuar en este caso. Vamos a hacer la siguiente operación, que sería multiplicación de una matriz por escalar. Entonces, en el caso de aquí es muy sencillo lo que nosotros tenemos que ir haciendo, que se nos represente un valor, por ejemplo, que va a ser un valor multiplicado por una matriz, es ir multiplicando ese valor por todos los elementos de la matriz que nosotros tengamos. Por ejemplo, que tengamos la matriz que sea 3, 2, menos 5, 4 y 6 y 2. Esa va a ser la matriz A. Ahora nos pidan que nosotros encontremos 3A. O sea que en este caso el valor de 3 va a ser el valor del escalar. Entonces aquí lo único que tenemos que ir haciendo es multiplicar el valor de 3 por los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, aquí sería 3 por 3, 2 por 3, menos 5 por 3, 4 por 3, 6 por 3 y 2 por 3, quedándonos el siguiente resultado. Y aquí nos quedaría 9, 6, menos 15, 12, 18 y 6. Y ese sería prácticamente los resultados que nosotros podríamos tener. En el caso de la sustracción en matrices no hay un término directo como sustracción, lo que se utilizaría tal vez como sustracción es multiplicar el escalar menos 1. Por ejemplo, que yo dijera menos A. En este caso se multiplicaría el menos 1 por cada uno de los valores que nosotros tenemos acá. Menos 1 por 3, menos 1 por 2, menos 1 por menos 5, menos 1 por 4, menos 1 por 6 y menos 1 por 2. Quedándonos los siguientes resultados, que sería menos 3, menos 2, 5, menos 4, y menos 6 y 2. No sé si hay alguna duda aquí. No, es que, por ejemplo, si nosotros utilizaríamos la sustracción, por ejemplo, podría ser señalarle B menos A, por ejemplo. O sea que en este caso el A se multiplicaría por un escalar menos 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que tengamos la operación 2 en la matriz A, que sea 2, 3, 5, 6, 7, 8. Miremos una matriz B aquí, que sea, por ejemplo, 9 menos 1, 9 menos 2 y 3 menos 5. Va. Ahora supongamos que nos dijeran 3A menos B. Entonces, en este caso tenemos que encontrar primero el 3A. ¿Y cómo encontramos el 3A? Pues multiplicando cada elemento por el valor de 3. Entonces, por ejemplo, aquí 2 por 3 nos daría 6, 3 por 3 nos daría 9, 3 por 5 nos daría 15, 3 por 6 que nos daría 18, 3 por 7 que nos daría 21 y 3 por 8 que nos daría 24.
Y como nos dice menos b, entonces prácticamente era lo que le estaba comentando, que es multiplicar por menos 1 las cantidades que nos daría menos a, menos 3, 1, 2 y 5. Y como nos pide la operación 3a menos b, entonces aquí ya solamente trabajaríamos con estos valores. Aquí sería el operar 6 menos 9, 15 menos 9, 21 menos 3, 9, vamos a ver, más 1, 18 más 2 y 24 más 5. Quedándonos como resultado menos 3, 10, 6, 20, 18 y 29. Ese sería el resultado de operar estas matrices. No sé si hay dudas en esto. ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer una. Vamos a colocar la matriz A 5, 6, 9, menos 2, 3, 7, 9, 6 y 5, que va a ser la matriz A. La matriz B, que va a ser 5, menos 2, menos 1, 7, 3 y 11, 10, 1 y menos 3. Y la matriz C, que sería menos 1, 5, 0, 6, 1, 7, 9, 4 y menos 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a operar? Va a ser la siguiente: 3 veces A menos 2 veces B más 5 veces C. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Ese ya es un poco más elaborado. Entonces, matriz por matriz. Algo que nosotros tenemos que tener acá presente es de que puede ser de que tenga el mismo tamaño, pero puede ser también de que se represente de la siguiente forma: que la matriz A tenga el tamaño M por R y que la matriz B, por ejemplo, tenga el tamaño R por N. Entonces, el producto de estos dos nos va a dar la matriz M por N. O sea que para poder realizar un producto, estos valores tienen que ser iguales. Miren, por ejemplo, el valor que nosotros tenemos acá tiene que ser igual al valor que nosotros tenemos acá. Recordemos cómo dijimos que se iban a llamar estos: fila o columna. Entonces, las columnas de tiene que ser igual al tamaño de filas por este. Y el tamaño de la matriz producto va a ser estos dos. Miren, M por N. Ese sería el valor que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí esta operación sí va a ser un poco más elaborada, porque, por ejemplo, si en el caso de que nosotros tuviéramos una matriz A, vamos a colocar aquí que es 1, 2, 3 y 0, y una matriz B que va a ser 5, 0, 1, 5, 0, 1, 3, menos 2 y 6, y la matriz C que va a ser 6, menos 2 y 5. Vamos a observar qué matrices son las que se pueden operar. Primero, porque aquí tendría una matriz que sería 2 por 2. ¿Qué tipo de matriz tendríamos aquí? ¿Esta? 2 por 3. ¿Y acá? 1 por 3. Eso significa que el A
no se puede multiplicar por el C, ni el B se puede multiplicar por el C. Entonces, lo que sí podemos hacer es multiplicar la matriz A por B, pero notemos cómo va a ser el tipo de resolución para poder trabajar esto. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo aquí voy a trabajar esta fila que estoy marcando acá por esta columna. Entonces vamos a ir trabajando fila por columna. Entonces tendríamos que hacer la operación. Aquí nos quedaría 1 por 5 más 3 por 3, que ese sería el primer elemento. Miremos el segundo elemento, sería esta fila por la segunda columna, que sería 1 por 0 más 3 por menos 2. Y en este caso estamos observando que también habría un tercer columna, que sería 1 por 1 más 3 por 6. Entonces vamos ahora a irnos con la segunda, que sería la segunda fila por la primera columna, que sería 2 por 0, no, perdón, 2 por 5 es más 0 por 3. La otra que sería 2 por 0 más 0 por menos 2. Y por último, 2 por 1 más 0 por 6. Y ahí ya nos quedaría el resultado. Vamos a ver cómo nos quedaría la operación esta. ¿Cuánto es 1 por 5 más 3 por 3? Sería 14, ¿verdad? Aquí sería 1 por 0 por 3 por menos 2, que nos daría menos 6. 1 por 1 más 3 por 6, que esto nos daría 19. 2 por 5, que sería 10, más 0 por 3, que nos daría 10. Aquí esto nos da 0. Y acá 2 por 1, que sería 12. Entonces aquí tenemos el resultado de esta matriz. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Porque aquí teníamos matriz 2 por 2 y aquí 2 por 3. Pero ¿cuál fue el resultado de la matriz que nos quedó aquí? Es 2 por 3. Pero esto se toma por los extremos. Los extremos son los que nos van a dar el tamaño. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una que va a ser la matriz 2, 7 y menos 3, 1, 0 y menos 2, que va a ser la matriz 1, y la matriz B, que va a ser menos 1, 3 y 0, 5. Esa sería la segunda matriz. Entonces aquí nos piden determine A por B. Ahí estamos. Hay algo que tenemos que tener presente. Ya con este ejercicio que usted va a realizar, pues vamos a revisar la situación, pero hay algo que tenemos que tener presente, que es una matriz 0, la matriz diagonal y la matriz identidad. La matriz 0, por su nombre, va a estar ubicada porque todos los elementos de esa matriz van a ser 0. Entonces, por eso sé que es una matriz 0, ¿verdad? Ahora, en el caso de la matriz diagonal, es porque todos los elementos, a diferencia de la diagonal principal,
son ceros. Solo la diagonal principal puede ser que tenga otros elementos distintos de cero. Entonces, por ejemplo, aquí sería A1, 1, A2, 2, hasta aquí que sería AN por N, porque tendría que ser una matriz cuadrada, y los demás elementos pues ya se representarían con el valor 0. Entonces esa sería la situación de la matriz diagonal. Ahora la matriz identidad se reconoce porque los elementos de la diagonal principal son unos y los demás pues serían ceros. Vamos a ver acá. Vamos a colocar aquí 0, punto, 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 0, punto, 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 0. Aquí sería 0. 0, y todos los valores que tenemos hacia aquí serían unos. Entonces, esta sería la situación de las tres matrices, la matriz 0, la matriz diagonal y la matriz identidad. Entonces, estas matrices van a tener algunas propiedades específicas, porque, por ejemplo, si yo tengo un elemento, una matriz A, y le sumo una matriz 0, que se va a representar con 0, el resultado de este va a ser igual al valor que tenemos en A, que eso va a ser como un elemento neutro para él, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera un valor, una matriz B, y la multiplico por una matriz 0, el resultado de esto nos va a dar 0. Y si yo tengo una matriz y lo multiplico por la matriz identidad, este me va a dar B. Entonces, a este se le conoce como matriz 0, a este como matriz diagonal y a esta como matriz identidad. La identidad se va a representar con la letra I, que podríamos señalar acá. Estas serían las tres situaciones que podríamos tener en este caso. Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para que usted pueda observar acerca de ello. Vamos a ver, por ejemplo, que tengamos la matriz A, que es equivalente a 2, 1, menos 3, 4, 5 y 8. Y la matriz 0, pues obviamente aquí tendría que ser del mismo tamaño, que sería una matriz de 2 por 3. Entonces aquí ya podríamos hacer la suma de 2, 1, menos 3, 4, 5 y 8, más la otra matriz, que sería la matriz 0, que sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces si sumamos esto, pues lo que nos va a quedar es 2, 1, menos 3, 4, 5 y 8. Entonces, cumpliendo la primera propiedad que se cumpliría, que si yo sumo una matriz con la matriz 0, nos da ese elemento. Miremos en el caso de que yo tenga la matriz 2, que sea, la matriz B, perdón, que sea 2, 1, 3, 2, y la vayamos a multiplicar por una matriz 0. Entonces, B por 0. Obviamente, en este caso, este tendría que ser una matriz 2 por 2. Entonces, vamos a hacer la multiplicación para que podamos observar que esta matriz nos quedaría 0. Aquí sería 2 por 3, 1 por 2, multiplicado por la otra matriz que sería 0 por 0, 0, 0, 0. Entonces, para encontrar los resultados, la primera fila por la primera columna, 2 por 0 me da 0, más 3 por 0 me da 0, es 0. La primera fila por la segunda columna, 2 por 0, 0, más 3 por 0, 0, es 0. La segunda fila por la primera columna, 1 por 0, 0, más 2 por 0, 0, es 0. Y la segunda fila por la segunda columna, 1 por 0, 0, más 2 por 0, 0. Entonces, se va cumpliendo la segunda propiedad,
que nos señala que si multiplicamos cualquier matriz por una matriz nula o una matriz cero, el resultado es cero. Y por último, lo que nos queda es que si multiplicamos a cualquier matriz por la matriz identidad, obviamente en este caso la matriz identidad tiene que ser cuadrada o tendría que tener la diagonal principal con todos los unos, pues nos tendría que quedar el mismo elemento. Entonces vamos a verificar esto, que sea correcto. Entonces vamos a copiar la matriz B y la vamos a multiplicar por la identidad, pero como esta es 2 por 2, la identidad tendría que ser de esta manera, 1, 1, 0, 0. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría la matriz identidad en este caso, que sería multiplicar B por I, y nos quedaría de la siguiente manera, 2 por 1, perdón, es 2, más 3 por 0, y es 2, entonces en total. Miremos acá, 2 por 0 es 0, más 3 por 1 es 1, entonces nos da 3. Miremos la segunda fila por la primera columna, 1 por 1 es 1, más 2 por 0 es 0, entonces nos da 1. 1 por 0 es 0, más 2 por 1 es 2, y precisamente tenemos el elemento que habíamos dicho aquí, que esto es equivalente al valor B. Entonces ahí estamos comprobando la tercera propiedad que se va cumpliendo, de que al multiplicar un valor por una identidad nos va a dar el mismo valor. Entonces vamos a tener varias propiedades más, las vamos a ir copiando en este momento. Por ejemplo, en el caso de aquí serían las propiedades matriciales o propiedades de operación de matrices. Entonces, por ejemplo, la primera tendríamos que A, por ejemplo, si yo tengo una matriz A y le sumo la matriz B, es lo mismo que sumar la matriz B más la matriz A. A esta propiedad se le llama conmutativa. La segunda es que si yo tengo A más B más C, sería equivalente como decir A más B más la matriz C, que esa sería la propiedad asociativa. La número 3, que nos dice que A más 0 es igual que 0 más A, y este a su vez nos daría el resultado A, y este sería una propiedad conmutativa, pero también sería propiedad neutra, que nos daría el mismo elemento. La número 4, que dice que si nosotros tenemos un escalar y lo multiplicamos por una suma de matrices, nos va a quedar porque multipliquemos ese escalar por A más ese escalar por B. A esta se le llama propiedad distributiva. Creo que me quedé sin carga en la tablet. Entonces a este se le llama propiedad distributiva. Y por último, bueno, no por último, sino tendríamos lo siguiente, tenemos A más B por una matriz C, es A por C más B por C, que también sería distributiva. Y por último, ahora sí, si tenemos el producto de AB por C, es lo mismo que multipliquemos A
y B por C, que esta sería propiedad asociativa para productos de escalar prácticamente. Entonces, y en el caso de las propiedades de multiplicación, que también hay propiedades, tenemos lo siguiente. El número 7, podemos comenzar con uno de una vez aquí, que nos dice que si nosotros tenemos A, B por C, es lo mismo que multipliquemos a B primero y después por C. Esto se le llama asociativa. El número 2, que sería A, B más C, es equivalente a A por B más A por C, que esta sería distributiva. Y podríamos tener lo contrario, ¿verdad? Que fuera A más B por C, que sería equivalente a A por C a más B por C, que también es distributiva en este caso. La número 4, una matriz identidad de tamaño n por A nos va a dar el mismo elemento. Esto sería por neutro, por una propiedad neutra. Y por último, la número 5, que si yo tengo un escalar multiplicando por un producto, es lo mismo que multipliquemos a ese escalar por A y después por B, que esta sería asociativa. Ahora, algo que sí es importante que tengamos presente es que el producto AB es diferente al producto BA. Esto no es lo mismo, esto sí es totalmente distinto en el caso que nosotros tengamos elementos acá. Muy bien, entonces vamos a terminar